Hola, buenas tardes. Ya estamos aquí en un nuevo directo que me estaba dando problemas para entrar, pero ya estamos. Así que a la espera de que os vayáis conectando, ya tengo aquí a mi compi David. Vamos a dar unos minutitos para que se vaya conectando la gente. A ver, que te invito, David. Hoy tenemos de invitado a David Serrato, que hace días que no nos vemos por aquí. Hola, David. Hola, hola ¿Qué Bea, ¿qué tal? tal? ¿Cómo estás? ¿Cuántos días sin vernos? Pues sí, llevaba un tiempo. Aparte, llevaba yo también bastante tiempo sin hacer directos y estas cosas, así que mira, me apetece. Estoy recién bajado de la moto, vengo a trabajar y digo, venga, pues vamos con la Bea, ahí a ver Bueno, por dónde pues sale esto hoy. bien, bien, que además me he empezado a conectar y me daba problemas, digo, ay, a ver si, pero no, bien. Vale, pues bueno, vamos a presentar un poco para los que no te conozcan, que te conozcan un poquito, presentar el tema del que vamos a hablar, que nos vayan diciendo la gente también si nos escuchan y si nos ven bien. Yo te oigo bien a ti, no sé si me oyes bien a mí. Alto y claro. Vale, bueno, pues nada, el tema de hoy lo hemos titulado Claves para enfrentar las dificultades de la vida con una mente positiva, lo cual creo que es un tema bastante interesante en los tiempos que nos movemos. Y nada, como os decía, mi compañero hoy de directo es David Serrato y contaros de él que, pues bueno, como base, decir que es una persona muy interesante y es una gran persona que está al servicio de los demás en la dedicación que hace a nivel laboral, ayudando a encontrar la coherencia de vida a cada persona que lo desea. Y bueno, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, con más de 20 años de docencia. Es coach deportivo y experto en coaching y desarrollo profesional y estratégico. Se dedica principalmente a trabajar en coaching. Ahora nos contará un poquito más él, derivado a tema de parejas, tema de crecimiento personal, etcétera, etcétera. Ha sido entrenador de voleibol, monitor de atletismo y natación y actualmente lleva la dirección técnica de un centro de alto rendimiento deportivo en Soria. Y como decía, pues se dedica también, entre otras cosas, a guiar y asesorar a las personas que deciden conectar con él hacia el crecimiento personal a nivel individual y a nivel grupal, tanto en colegios como en empresas como en asociaciones a nivel grupal. Y está con nosotros hoy pues para aportarnos muchísimas cosas, que hemos hecho otros directos con él, he hecho otros directos con él, pero ahora hacía muchos días que no hacíamos ningún directo y ya tocaba otra vez. Pues sí, Con, te agradezco mucho la presentación. Tampoco hace falta mucho más hablar de las cosas que hago. Porque una de las cosas chulas de los directos es entrar rápidamente en temática y lo bueno de este tipo de cosas donde dos personas nos juntamos, aunque tenemos un poco la idea de lo que vamos a leer en la cabeza, pues en función de lo que tú me cuentes, vamos a ver por dónde sale la conversación. Nuestra idea es un poquito hablar de cuando tenemos dificultades. Yo el término que voy a utilizar aquí son tormentas, si me lo permites, ¿no? La astrología, Totalmente. la astrología maya lo llama así, me parece una forma interesante y simple de entender. Así que, bueno, yo me lanzo, tú me interrumpes, me vas preguntando como quieras. Vale, Tú mandas aquí, estoy aquí en tu casa, vale. Si así me que, permites, hago dos por favor. incisos. Por un lado, David hoy no es el tema, pero él tiene una herramienta de trabajo que es la carta maya y queda pendiente para otro directo adentrarnos más en ello porque puede ayudar también en el día a día de las personas. Y por otro lado, me gustaría entrar con la frase que tiene Henry Ford de la mayoría de las personas gastan más tiempo y energía en hablar de los problemas que en afrontarlos. Como ves para iniciar Pues, el tema de hoy? pues me parece perfecto, porque además este tema de cuando tenemos un montón de energía y no la utilizamos, y lo hablaremos seguramente un poco hoy, y pasamos más tiempo preocupándonos
que ocupándonos es muy Ujú, poco, ¿cómo te diría yo? Es muy poco eficiente. Y al final es lo que hacemos todos, en mayor o menor intensidad, tenemos un problema y en lugar de decir, a ver, yo tengo esta energía, ¿qué es lo que yo puedo hacer aquí? Me voy a centrar en ver que, yo qué sé, imagínate, ahora viene la declaración de la renta, se me ocurre. Pues que tengas un problema, pues yo qué sé, a ver qué es lo que yo puedo hacer. Voy al asesor, pregunto en Hacienda, yo qué sé, ¿qué puedo hacer? Pero estar en casa, ahí sufriendo, y si pasa tal, y si no sé cuántos, y si, estoy de acuerdo con el señor Henry Ford en que eso es poco eficiente en el sentido de que es un sufrimiento que no es muy poco eficiente. Otra ujú, cosa es que tú ese sufrimiento, pues digas, jo, tengo que ir a casa, tengo que organizar las facturas, tengo que prestar esto bien, y sea un sufrimiento para luego presentar todo y quitarte ese problema. Eso para mí será un sufrimiento, digamos, eficiente. Y es un poco una de las cosas que tenemos que ir aprendiendo, porque convengamos que la vida nos va a regalar continuamente tormentas y conflictos. Y que, digamos, en cierta forma, nuestro sistema educativo tradicional nos enseña cosas muy interesantes, pero como digo, siempre están hacia afuera, ¿no? Nos dan una serie de contenidos, nos forman para realmente para lanzarnos al mundo profesional, para que tú tengas una serie de competencias que puedas para servir a los demás, pero en un contexto más laboral profesional. ¿Qué ocurre? Que cuando viene la vida nos pone un conflicto, no sabemos muy bien qué hacer con todo esto que tenemos dentro, ¿no? Mis emociones, mis pensamientos, tal, entonces eso es como una vorágine y que cada uno capea de la manera que puede y normalmente ya cuando la gente rompe busca ayuda, ¿no? Y pues hay psicólogos, coach, médicos, no sé, incluso la familia por donde sea. Pero es una pena que tengamos que esperar a esa ruptura de nuestro sistema para entender que los problemas que tenemos cada uno, sean del tipo que sean, pues también tienen una metodología y un aprendizaje que nos hacen mucho más competentes cuando aparecen. Y que eso es raro que nos lo enseñen en el colegio, los sistemas educativos tradicionales, que están para formar, y estoy de acuerdo, son sistemas formativos, te dan conocimientos, pero no están tanto para educar. La educación es su término en sus raíces, viene a decir que es sacar de cada uno aquello para lo que está preparado, o sea, sacar la mejor versión de cada uno para enfrentarte a cosas. Entonces, esa educación, y esto no consiste, como te digo, como diría Henry Ford, quedarnos el problema, no, es que el sistema educativo no nos prepara y quedarnos quejándonos. Eso es lo que no hay que hacer, es decir, vale, tú ya sabes que el sistema educativo te da una serie de cosas, las otras, pues te va a tocar buscarlo. Y además vivimos en un momento precioso donde toda la información está disponible. Hay, fíjate, webinars, youtubers, no sé, hay de todo. O sea, si tú quieres encontrar algo, lo buscas fácilmente. Y si no, por muy poco dinero, invertir en libros, por favor, los que nos están viendo, invierte en libros, mira a ver qué tema te apasiona, busca a ver qué persona para ti es relevante en esa temática, comparte un libro y lee. Crea tu propio currículum, ¿no? ujú. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Yo también llevo tiempo diciendo que sería bastante conveniente generar una asignatura en el colegio, no sé si se le llamaría la asignatura de la vida, en la que hubiese gestión emocional, nutrición, sexología bien explicada, cosas básicas para el día a día. Entonces, Uh -huh. sí, totalmente de acuerdo. Y luego, por otro lado, igual podríamos empezar dando un poco de nociones o a ver cómo definirías tú o qué tips das para definir realmente cómo es o qué es una dificultad de la vida. Porque claro, se podría decir que tiene muchos matices, ¿no? Las dificultades de la vida son muy subjetivas, según cómo sea la persona, los valores que tengas, las creencias limitantes que tengas, etcétera, etcétera, vas a tener una visión, una perspectiva u otra. Lo que para una persona puede ser un problema muy gordo, a lo mejor otra persona no lo ve dificultad o tormenta, ¿no? Pa- para mí realmente, y bueno, voy a hacer una pequeña mención, pero está por Ángel Rielo recomendándonos libros como Sí, el suyo, Pequeño Libro de la Felicidad, Los 8000 de la vida, que estoy de acuerdo, que son libros muy interesantes para educarnos y no solo formarnos. Para mí una dificultad, y vuelvo al tema, es simplemente aquello que te desequilibra. O sea, aquello que enfrentarlo
requiere un poquito salir de tu zona de confort y estás en un ambiente que tú ya no controlas tanto. Y normalmente, además, esas dificultades suelen tener el matiz emocional de que no te hacen sentir muy bien enfrentarlas. Es decir, que si tú hubieras elegido, oye, ¿qué menú quiero que me ponga el día hoy? Esto no. O sea, ya de entrada tienes que ver que esas dificultades normalmente son algo no apetecible, por decirlo de alguna manera. Yo te decía antes que lo llamo tormentas. ¿Por qué? Porque si tú puedes imaginar o podéis imaginar un huracán tiene se está dando vueltas y si el huracán te pilla, ¿qué va a pasar? Que te empieza a mover para arriba, para abajo y, pues, bueno, puede llevar para cualquier lado. En cambio, hay una cosa que se llama el ojo del huracán. Justo en el ojo del huracán no hay viento, hace sol, hace buen tiempo y es un poco esa zona que tenemos que intentar conquistar en medio de la tormenta. Para entender esto, yo creo que deberíamos diferenciar, eso sí es importante para mi idea, como dos partes, ¿no?, de estas dificultades. Una, cuando lo estás viviendo y dos, cuando ha pasado. Ujú. Se me ocurre, imagínate que yo que sé, que nos pega el sol y nos da una insolación. Pues en el momento de la insolación, pues obviamente no te va a apetecer formarte en, yo qué sé, o que venga uno a... Es cuando venía tu madre y decía, hijo mío, ya te había dicho yo que te pusieras la gorra, ¿eh? No te has puesto la gorra y te da el sol. Y dices, tengo aquí la cabeza como tal, estoy hecho polvo, estoy mareado, ¿vienes a en serio a contarme esto? Entonces, estos momentos agudos, pues ahí, ¿qué tendríamos que hacer? Hidratarnos, ponernos a la sombra, tratar el mareo, qué sé yo. Pero en los momentos agudos hay que tratar el problema. Pueden ser emocionales. Imagínate que estamos en un velatorio porque ha sido un ser querido. En ese momento, ¿qué hay que hacer? Pues apoyarte en los seres que hay por ahí, si tienes ciertas técnicas de gestión emocional, usarlas, pero en ese momento hay que vivirlo y salir de ahí cada uno como pueda, porque es complicado. En ese momento es lo mismo, ¿no? Imagínate que te viene uno, estás tú en el velatorio de ese ser querido que echas mucho de menos y tienes una tristeza rompedora por dentro, y vienen a explicarte vea, siéntate, vea, que te voy a explicar los 10 pasos para que gestiones emocionalmente este momento. Me vas a mirar y decirte tú, a ti, ¿de qué viendo te has caído? ¿Estás tú bien? ¿En serio? ¿Me estás contando ahora? Así que en esa parte de tormenta, y ahora hablaremos un poco más adelante, algunas claves, algunos consejos que a mí particularmente me han servido o cuando los he utilizado con algunos clientes, amigos, pues he visto que han funcionado, entendiendo que en el crecimiento personal, y esto siempre lo digo, por favor, cada uno somos un mundo, Ujú. tenemos que ir viendo qué nos inspira, que haya gente que le sirve, que no, y ahí cada uno tiene que buscar su camino. Que no existen las herramientas mágicas, o por lo menos esta es mi percepción, que el crecimiento personal es como la vida, es un camino a larga distancia, donde tú piedra a piedra vas construyendo una personalidad, vas construyendo una vida, pero que cuando tenemos un problema, si queremos encontrar la varita mágica que te lo resuelva, pues con, yo qué sé, una persona que haga tal, que lo hagan por ti, o me tomo unas flores de bat, y yo qué sé, o sea, estas cosas que se supone que te dan con una varita mágica, para mí ese camino no existe. Y ahora viene la posterior y que te decía, que cuando tú has perdido ese equilibrio, la lucha y tal, pues hay un momento que la tormenta pasa. Todos lo sabemos, de verdad. O sea, las tormentas pasan. Entonces, ahí habrá que aplicar otro tipo de metodología para ver qué ha pasado, por qué, y un poquito yo cómo, ¿no? Cómo me puedo centrar y, y aprender. Porque si no aprendemos de lo que nos ha pasado, estaremos siempre condenados a repetir. Y la idea es que Ujú. nosotros vayamos evolucionando y que con una caída aprendamos. Tú imagínate, si tú te caes al suelo, vea, te resbalas y pumba, y te haces daño en la rodilla. Dolor de rodilla, si es estúpido. O sea, ¿qué sentido tiene? Tienes y dices, ojo, que cuando ando por aquí, esto resbala y si no tengo cuidado me caigo y me hago daño. Entonces, ese dolor pasa a tener sentido porque has aprendido que por esa zona es resbaladiza y que por aquí hay que ir con cuidado. Fenomenal. Pero es que hay gente que no aprende y se cae una y otra vez. Y dice, bueno, estoy aprendiendo, ¿no? Eso es enamorarte de la poco mucho sentido. Ese tipo de a ver, ¿se cortó? Vale. Sí, Te te decía, me ese tipo de pixelas un bucles son, poco. vale.
que ese tipo de bucles, te decía, son los que podemos conseguir obviar a través de esa reflexión cuando eso ha pasado. Imagínate, yo qué sé, con temas de pareja. Sale mal un tema de pareja. Pues bueno, cuando pase todo eso, siéntate un día y sacas tu papel y tu boli, que esto es básico, y dices, a ver, ¿qué me ha gustado de esta persona? ¿Qué quiero repetir? ¿Qué no? Y en eso, cuando vengan próximas relaciones, tú ya vas aprendiendo y ya vas sabiendo qué es negociable y qué es innegociable, ¿no? Así que Ujú. esto Sí, aquí como entrada puede estar bien. sí, yo veo podríamos, todo lo que comentas también se fundamentaría un poco en la diferencia del dolor o el sufrimiento, ¿no? Como tú decías, muere una persona o tienes una dificultad concreta o, bueno, un daño en un momento dado y hay cierto dolor que hay que pasar, que es impepinable y que hay que pasarlo y es un momento puntual que además, pues eso, según la percepción de cada persona, pues como tú dices, en principio todos estos dolores vienen para darte un crecimiento, ¿no? A posteriori y un aprendizaje. El tema es quedarte enganchado en ese dolor y estar sufriendo porque el dolor no se elige, pero el sufrimiento sí que lo decides tú quedarte ahí enganchado, ¿no? Más bien. Que entonces ya estaríamos hablando incluso de una parte de incluso victimismo, la rueda esta que dices que te metes de negatividad Sí, y porque por qué a tú mí y por qué no sé qué y buscar continuamente pi- excusas. piensa, Bea, que todo lo que hace el ser humano gana algo. Si yo me meto en esa Sí, parte sí, de victimismo, a veces puedo buscar que me sí, cuiden. Ese, totalmente, sí, ese, sí. ese concepto que es muy budista de que el sufrimiento, bueno, el dolor es necesario para el sufrimiento opcional, estoy de acuerdo. Y ahí añadiría, yo tú me vas diciendo cosas de lo que me vas sembrando en la cabeza y yo te lo comparto, que creo que no entendemos muy bien el dolor. Creo que tendemos a huir del dolor. Y Sí. y no tenemos esa conciencia de que hay que enfrentarlo, porque el dolor tiene una parte muy pedagógica. Tú imagínate que vamos a correr y nos torcemos el tobillo. Y al Ujú, día siguiente tú vas a andar, apoyas el tobillo y el tobillo te duele. Es el lenguaje del cuerpo que te está diciendo, este dolor quiere decir que no hemos superado esta dificultad, esta tormenta, este conflicto, llamémoslo como quieras, y descansa. Y que cuando estés listo dejaré de doler y ahí te indico que ya puedes volver a usarme, a forzarme y todo esto. Pero puedes llevar eso al corazón. Ese esguince puede ser de corazón, como ahora decíamos, ¿no? Te deja la pareja ujú, y tienes una pena profunda, un ser querido que se ha ido. Entonces, mientras ese corazón duele, hay que atenderlo. Y hay un dolor, quiere decir que eso no está resuelto. Entonces, no sé, si tienes ese dolor, pues no te lances a por otra pareja. No, pero ujú, no estás preparado o preparada y seguramente lo que vas a traer es que la vas a liar, seguro. ujú, Que si yo tomo cosas que inhiben ese dolor, medicación, me anestesio, con la tele, con el hacer, con el no hacer, yo qué sé, incluso con herramientas espirituales, podemos tomar la meditación, o sea, hay muchas cosas que las podemos utilizar para huir de nuestra realidad y no sentir el dolor. Yo durante mucho tiempo en mi vida, o sea, esto del dolor era como, claro, no lo entendía. En cuanto venía dolor, ¿qué hacemos? Huir, pero huir como alma que ujú, llega al diablo. O sea, esto duele, fuera, fuera, vamos a mirar para otro lado, ¿no? O sea, que esto no quiero conflicto, no quiero dolor. Y, y yo no, o sea, no es un enfoque, siente el dolor, no es un tema masoquista, ni mucho menos, es entiende el dolor. Y para eso hay que observarlo, hay que parar y decir, pues esto me duele en mi cuerpo, en mi corazón o en mi mente. Y por ujú. eso yo creo que bueno, van a ir saliendo pequeñas claves en función de lo que me digas hoy. Y la primera clave que podría compartir es, entiende el significado del dolor en tus tormentas, no huyas de él, observa y entiéndelo porque tiene un mensaje, ¿no? Que te quiere dar. Vale, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, como tú dices, ¿no? El dolor, estaría el dolor emocional del que estás hablando, que como tú bien dices, pues muchas veces se intenta evitarlo para no sentirlo, lo cual no lo está solucionando y cuando no se soluciona es cuando se queda ahí enquistado y es cuando está dando continuamente problemas y muchas veces no somos conscientes de eso, ¿no? De que prefieres no pensar en ello y dejarlo ahí en el inconsciente y, y bueno, que vaya pasando el tiempo, pero va mermando ahí en cierto modo o siempre va saliendo en algún momento. Y hay ciertas emociones que como no nos enseñan a esa gestión emocional, intentamos evitarlas y sentimos que siempre es malo, pero yo
la creencia y la vivencia y tal es, las emociones son malas cuando te quedas enganchadas en ellas, pero si no, hay que vivirlas y nos tenemos que permitir, incluso en ciertos momentos, vivir esa tristeza o esa rabia o esa ira que nos pueda Sí, surgir en un momento, ¿no? sin Y el duda. dolor, pues eso lo dejamos muchas veces ahí en el inconsciente o lo tapamos a lo mejor con antidepresivos, ansiolíticos y demás. Y el segundo ejemplo del dolor es a nivel físico. O sea, lo que nos enseñan es, ¿tienes un dolor? Pues toma un ibuprofeno, un analgésico, un antiinflamatorio, cuando lo que nos deberían enseñar es que el cuerpo fisiológicamente tiene un sistema de resolución de inflamación y de dolor y que hay que aguantar un poquito para que eso se solucione solo. El cuerpo tiene esa metodología fisiológicamente natural que anulamos cuando estamos metiendo antiinflamatorios y analgésicos externos. Entonces, claro, socialmente es que el mensaje es ese, es ¿por qué tienes que El- aguantar dolor cuando tienes cosas pues, para pero taparlas, fíjate, ¿no? llevado eso a la práctica, ahí Irene, por ejemplo, pone en los comentarios, abraza el Sí, dolor, sí, es abrazar el dolor que abrazarlo. tiene que ver no con ese masoquismo, ¿no? De que te duela y disfrútalo, no, no, con No. entiéndelo. Si Uh-huh. yo te ponía antes el ejemplo del tobillo, yo me puedo tomar un, yo qué sé, pues un antiinflamatorio, un ibuprofeno, algo analgésico, plaf, y de repente, aunque yo tenía un esguince, el pie no me duele. Y yo puedo salir a correr, pero como no me duele, pero la lesión está ahí. ¿Qué va a ocurrir cuando yo Uh-huh. acabe de correr y se pase la analgesia? Pues que si el pie estaba así, ahora se va a poner asá. A eso nos referimos. Que tú tienes que entender que cuando en el conflicto aparece el dolor, te está dando una información muy clara de que atiendas y cuides algo y que eso no lo fuerces. Y Uh-huh. ese es un poco ese Se sentimiento, ¿no? podría, para ir a ese entendimiento, yo creo que podría ayudar preguntarte el para qué te ha pasado eso, ¿no? ¿Mm? Ahí, bueno, ya te digo, eso vendría luego ya en la segunda parte. Yo te lo dividiría en dos. Por uno, cuando estamos metidos en los problemas, en la insolación, en el velatorio con el amigo que se ha ido, lo estamos pasando mal, cuando mi hijo no sé qué le pasa, que está adolescente y me las lía, cuando, yo qué sé, o sea, cada uno, eso sí, tiene sus conflictos. Y fíjate, ahí en las sesiones con la gente hay una cosa que me dicen mucho. Me dicen, ya, te voy a decir esto y te vas a reír de mí, pero cuando te diga de qué me preocupo, digo, mira, lo primero que tenemos que entender es que cada uno vive la vida como le da la gana y es totalmente respetable. Así que la gente que nos vea, sus conflictos son sus conflictos. Y entendamos una cosa que es importante. Aquí veo yo que nos compramos una tortuga cada uno. Y hemos estado 2 años con la tortuga. Yo me lo estoy inventando, ¿eh? Y de repente se nos muere. Y vea si da un mal rato, ay, mi tortu, ¿cómo te voy a echar de menos? Y yo digo, "Bueno, no pasa nada, me compro otra y ya está. Alguno está equivocado, ¿no? Cada uno tiene un sentimiento sobre esa situación y cada persona es un mundo. Así que, por favor, que nadie se avergüence de lo que para alguien es difícil. Porque claro, yo a veces digo, jo, a mí me da mucho miedo volar. Y jo, veo a toda mi familia y cómo vuelan y para ninguno es un problema. Es que yo soy tonto. ¿Qué pasa aquí? No, pues tienes ese tema y es tuyo. Entonces es sumamente respetable. Y esa parte me parece muy importante, porque muchas veces nos comparamos con otros y cuando vienen nuestros conflictos y nuestros problemas, los menospreciamos, Uh-huh. pensando que, claro, tú te comparas con gente para la que no es un conflicto. Y aquí, ojo, que lo que para ti es fácil, para mí es difícil y viceversa. Y Así que todo viceversa. el respeto a las dificultades que la vida le pone a cada persona. Uh-huh. Sí, por eso la pregunta que te hacía antes, o bueno, la reflexión que te sugería de cómo es, qué es, cómo se identifica una dificultad, ¿no? Pues de la vida, que es de forma muy objetiva, lo que tú dices, lo que para uno es dificultad, pues para otra persona no lo es, ¿no? Y luego, cuando estás metido en estos contratiempos, en estas tormentas que dices tú, uno de los problemas que suele suceder es que las personas a veces se quedan bloqueadas y se meten en un círculo, una rueda, como tú decías antes, que llegan a un estado o de decaimiento o de ansiedad y les es difícil salir de ahí. Y claro, ese propio estado les genera bloqueo que no saben hacia dónde tirar, eh, qué Bueno, solución buscar. Entonces, ¿qué les podríamos decir en este caso que entran en una situación de decaimiento o de ansiedad?
Cuando está ese conflicto, yo creo que además del bloqueo, que son las situaciones, hay como tres opciones. Tú te pasa algo que te saca un poco de tu estado natural, te estresa, digamos, que todo el mundo entiende el estrés y ese concepto, y ahí tendemos a hacer tres cosas: luchar, huir o bloquearnos. Cada uno va a elegir la suya. A veces, si no lo haces con cierta inteligencia, porque yo qué sé, si luchas a lo loco, pues, la vas a liar tanto como si huyes o te bloqueas. Entonces, tú tienes que ir viendo un poco qué vas sacando con cada uno. Y en esos momentos, ya te digo, es muy complicado. Cuando tú estás con ese estado de ira porque quieres luchar, me enfado y ataco, tengo miedo y quiero huir o me quedo bloqueado, ahí es complicado. Tienes que entender unas cosas. Y es que normalmente muchas veces ese momento te lo vas a comer. O sea, te lo vas a comer. Porque donde lo vas a arreglar es en el momento de te decía posterior, en el de la reflexión. Cuando tú has pasado el problema, dices, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Ostras, me han entrado aquí una ira y tal. Y ahí viene la parte importante, porque en esa reflexión es cuando tú dirás, oye, yo cuando me caliento, o sea, ataco, la lío. Entonces, pues esa persona tendrá que aprender a gestionar su agresividad. Pero lo tiene que hacer fuera del conflicto, porque en el conflicto ataca. Entonces, esa reflexión posmovida, podemos decir, es súper importante. Y por eso digo que cuando pasa algo, no digo que la hagas con todo en tu vida, he ido a comprar pan de centeno y no me ha gustado, voy a hacer aquí un ensayo sobre qué pan compro cada día. Pues mira, no, porque si no, no te faltaría vida, ¿no? Pero cuando sean cosas realmente importantes para ti, yo creo que lo que tú dices, esos bloqueos y esas cosas, supongo que la gente está esperando que digamos, bueno, pues haz esta cosa, tal. A ver, daremos algunas claves que puedan un poquito, yo entiendo que ayudar. Pero que el secreto está en qué haces después. Si con eso aprendes, si de eso dices, oye, yo aquí lo he pasado fatal, voy a hacer algo con esto. Pero que si después de eso, pues dices, bueno, ya ha pasado, te relajas o ya no quiero mirar ahí es cuando yo creo que va a ser muy complicado. Y si quieres nos metemos un poco en entender qué ocurre o qué podemos hacer cuando tenemos el momento difícil, que es también un poco lo que me decías. Yo igual me voy un poco a ver por los cerros de Úbeda, sé que la gente a veces espera una respuesta como muy concreta y muy tal, y a veces las respuestas o las soluciones están un Más poco más allá. allá. ¿Tú qué le dirías a una persona? Yo sabes que vengo del mundo del alto rendimiento deportivo, ¿no? Que está en un partido y de repente el árbitro le saca una tarjeta amarilla y se le va la pinza y empieza a gritar al árbitro. Es que en ese momento es irracional, muy complicado. Si esa persona ya le saca una amarilla y justo cuando identifica que le viene aquí, ¡buah!, que la voy a liar y justo ya lo aprendí ya tal, venga, va, aquí había que respirar 3 veces, me giro, hablo con el compañero y ya tenemos esto aprendido, pues seguramente lo podrá gestionar. Pero el ser humano, ¿sabes cómo aprende? Principalmente, vea, cayéndose, violando leyes, haciendo cosas que no nos van bien, y es perfecto. Seguramente más de una persona que nos está viendo ha aprendido que no se puede aparcar en un lugar que línea amarilla porque le han puesto una multa. Y gracias a esa multa, ese dolor, ha aprendido que eso pues, no va contra las normas establecidas, contra las leyes que rigen. Y ahí aprendemos. Entonces, abrazar el dolor y abrazar vuestras caídas. Yo digo que muchas veces la lío y hago serratadas. Tú alguna vez cuando hemos ido a los retiros y tal, lo has visto, ¿no? Entonces, hay que abrazar también es un poco, porque es que son necesarios para nuestra evolución. Hay una ley muy bonita que se llama ley de correspondencia que dice que al final a cada uno le pasa lo que le corresponde para crecer. Entonces, si Bea tienes que, yo qué sé, gestionar, como te decía, la ira, pues de repente te ponen a alguien que te la va a hacer explotar. O el universo tiene una tecnología y unas técnicas muy simpáticas. Y si tú lo que no aguantas, yo qué sé, es que se te cuelen en la caja del supermercado, pues se te cuelan dos. Y el mismo se te cuela 5 días seguidos para hacerte explotar y que tú la líes. Yo, muy bien, pues a partir de ahí tendremos un poco que aprender. Totalmente. Yo en estos casos, con lo que dices ahora de la ley de la correspondencia, pongo muchas veces de ejemplo a los niños. O sea, el tenernos que caer para aprender, que muchas veces estamos continuamente, cuida, no hagas esto, ahora no sé qué, ahora no sé cuántas, y es como, te lo va a hacer hasta que compruebe por él que no lo puede hacer. Y lo hemos hecho todos de niño. Y de adulto, pues es lo mismo, pero en otras áreas y con otros temas, ¿no? Pero yo creo que es lo mismo. Y aquí podríamos
hablar también del punto de, a la hora de las dificultades, de solucionar esas dificultades, de tener una actitud u otra para resolverlo, eh, la importancia que podría tener también el nivel de responsabilidad que asumimos de nuestra propia vida, ¿no? Sí, o sea, eso es básico. Y en esa responsabilidad, uniéndolo con lo que comentabas antes, por correspondencia y por tal, lo que nos pasa a cada uno es nuestra responsabilidad. O sea, cuando echamos balones fuera, mal vamos. Y luego sí es verdad que cuando, aunque está, parece claro, ¿no? Que el ser humano tiene que equivocarse, gestionar ese error para crecer. Y todo el mundo en general lo escucha y dice, sí, claro, hay que caerse, hay que aprender. Pero luego es curioso. Yo creo que el mayor regalo que me ha hecho la vida realmente es sentarme con miles de personas que me han hablado de corazón a corazón. O sea, te hablo miles, o sea, de gente que me habla de lo que siente, de lo que tal, y joder, es un súper regalo. Y en general, el fustigamiento de la gente cuando tiene un error, y no me refiero a que la lías y dices, cachis la mar, esto no tenía que haber sido, y que tengas un momento donde expresas tu frustración y sueltas estas cosas, pero que eso continúa, es que no sé qué, es que soy tonto, es que tal, es que cual. Entonces, lo primero que habría que hacer, yo creo, es en esa parte de la responsabilidad la uniría, perdona, con enterrar el látigo este del fustigamiento porque me he equivocado. Vamos a ver. O sea, si a un niño, como tú me estás diciendo, está aprendiendo a andar y se cae, el niño diciendo es que mamá, es que soy tonto, es que soy un torpe, ¿tú qué le dirías? Hijo mío, tranquilo, levántate, que sí, así que duele, pero paso a paso. Pues esa compasión de la que tú nos estás hablando con los niños es lo que tenemos que empezar a aplicar con nosotros mismos, porque somos Ujú, nuestro peor juez. Es que es una pasada, ya sí. te digo, hablas con la gente, yo un rato escuchando y las sesiones las suelo grabar y luego se lo doy a la gente. Hay mucha gente luego cuando se escucha porque es sumamente pedagógico. No estamos Sí. acostumbrados a escucharnos. Yo igual un poco porque hablo como, ya sabes, por los codos y grabo muchas cosas. Pero bueno, hablarnos ya en serio de cómo nos sentimos por dentro. Y luego la gente cuando se oye, yo le digo, oye, tú obsérvate como si fueras un amigo. ¿Qué le dirías? Y digo, hostia, pues que te das una caña que, hombre, que por ahí no, es un poco más compasivo. Y esto es bastante habitual. Totalmente, sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo también lo vivo en el día a día en las consultas. El, eh, pues eso, el sentimiento de culpabilidad, ¿no? Y es como, bueno, empieza a dejar de culparte y empieza a responsabilizarte de la parte que te corresponde, porque además la parte de la responsabilidad tiene como doble cara, ¿no? Es como empieza a responsabilizarte realmente de lo tuyo y deja de intentar responsabilizarte de lo que no te corresponde. Que por intentar responsabilizarte de lo que no te corresponde, estás invirtiendo una energía y un tiempo que no te sirve de nada, porque la solución no está en tu mano y estás quitándote tiempo de ti. Y Sí, el además, don excusas este que tenemos dentro y luego eso, el fustigamiento que nos hacemos muchas veces y decir, bueno, que es que las cosas que no te salen a la primera ni a la segunda no te lo generes como un fracaso, sino como un aprendizaje, ¿no? Bueno, así no lo tengo que hacer la próxima vez, ¿cómo lo voy a hacer mejor, ¿no? Y, eso es y un yo creo que es pequeño inciso fundamental ahí. el ver lo que la gente ve como, la mayoría de la gente ve como fracaso o error, no verlo como fracaso o error, sino como una parte de aprendizaje y de proceso del camino que hemos venido a recorrer. Eso es que no puedo estar más de acuerdo en esa parte. Así que, por favor, tengamos conciencia de esos momentos donde nos damos caña. Ya os digo que normalmente mientras estamos dando caña no lo pillamos, pero si trabajas la meditación, la autoobservación, tal, pues poco a poco te vas dando cuenta de esta voz que dices, "Oye, a ver, déjame en paz, o sea, qué me estás contando? A ver, vamos a relajarnos y vamos a llevarnos bien, ¿no?" Es lo que los místicos o Santa Teresa Jesús llamarían la loca al quinto. Entonces, una buena forma es trabajar cualquier técnica que el que nos esté escuchando le sirva para autoobservarse y tener un poquito más de conciencia de cómo nos hablamos. De hecho, yo creo que si nos grabáramos con una grabadora y nos lo pusiéramos, no dejaríamos que nadie en el mundo nos hablara de esa manera. Más Totalmente. cosas, cuéntame. Eh, Podríamos decir que una de las maneras de enfrentar las dificultades o ayudar para salir de esa dificultad podría ser hacernos planteamientos de diferentes preguntas, ¿no? Para intentar desbloquearnos o ayudarnos a reflexionar con ciertas preguntas, por ejemplo. Sí, mira,
a ver, vamos a imaginar que tenemos un problema de, no sé, de salud. En la salud hay cosas que, pues, es un tema mecánico, pues yo qué sé, pues si te tuerces el tobillo, igual lo que te tienes que plantear es qué tipo de calzado estás usando o por qué lugares estás corriendo. Pero siempre hay algo lo que yo me puedo, por qué se me dio el pie o porque estoy corriendo sin conciencia. Entonces hay cosas que son simple y llanamente biomecánicas, pero obsérvalas. O hay veces que hay cosas de las que llamamos somáticas. En, yo qué sé, los médicos determinan que puedes tener una úlcera de estrés. Más o menos vemos que una preocupación mantenida puede generar esa tensión en el estómago, jugos y que se haga una úlcera. Entonces, claro, el médico hace muy bien su trabajo y te puede salvar la vida cosiéndola y cerrándola. Imagínate, y te voy a poner ahora de granjera, vea. Ahora eres una granjera maravillosa y estás por ahí cultivando maíz. Y como ahora estamos con el tema del agua y las presas estas que derriban y tal, vamos a ver, pues no hay agua. Y entonces tú estás súper preocupada y te genera una úlcera. Claro, tú puedes ir al médico y el médico hace un trabajo excepcional, pero vuelves a casa y sigues preocupada, la úlcera se vuelve a abrir, el médico vuelve a hacer un trabajo excepcional, pero a un momento que esa capacidad de regeneración del cuerpo va a ser complicado. En cambio, si tú pasas ese proceso y dices, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que me preocupa tanto? Ostras, mira, no hay agua. Pues igual tu solución es plantar trigo que es de secano, hacerte un seguro agrario o montar una zapatería, qué sé yo. Pero ya vas a trabajar el origen de tu preocupación. Y para esto hay una introspección, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué no sé qué? Nuestro estado normal es de salud, de homeostasis y de paz y de cierta calma. Cuando ese estado se pierde, ya sea mental, emocional o físicamente, pues hay que empezar a preocupar, no sé, ¿no? Preguntarse un poquito, ¿qué ha pasado? Si te duele la cabeza, no digas, bueno, me tomo una pastilla, me voy a dormir y fin. Yo qué sé, pues planteate, oye, ¿cuántos días de tele has visto? ¿Has estado mucho al sol? ¿Has estado discutiendo? Pues ¿por qué crees que te duele la cabeza? Igual ese día no te enteras, pero si te lo has planteado 4 o 5 veces, de repente un día descubres el patrón que, qué sé yo, que cuando has estado más de 3 horas viendo delante del monitor del ordenador te duele la cabeza. Bueno, pues ya sabes, no puedo pasar de 3 horas. Entonces, yo creo que esa reflexión que tú mencionas es básica, porque si no vamos a crecer, nos vamos a convertir en mosca. ¿Tú has visto las moscas estas que se han todo el rato contra el cristal? Entonces, hombre, yo creo que la evolución es, me pego contra el cristal, me duele, pero la siguiente digo, bueno, vamos a ver, ¿qué ha pasado? ¿Por qué me estoy aquí yo chocando, ¿no? Y para esto, de verdad, hace falta parar y esto es complicado. Nosotros, como vivimos en un mundo donde esto de parar no está muy bien valorado, todo es estrés, hay que moverse a toda leche, es complicado. Y encima, la mirada no está hacia adentro, la mirada está hacia afuera. Porque en general lo que hacemos es ver lo que hacen otros en las redes o, no sé, a los hijos, a los tal. Entonces, nuestra percepción está muy hacia afuera, de una manera muy rápida, donde hay muy poco tiempo de solitud, que no de soledad, porque la soledad al final la gente la asocia con ese estado de que define la RAE de tristeza, de que estoy aquí compungido, sin nadie que me haga caso. Entonces, es que también la forma de hablar, la solitud es buscar esa soledad para disfrutarla. Y tenemos alergia a eso. O sea, esto de coger y voy a pasarme este fin de semana solo conmigo mismo en casa, la gente te mira raro y te dice, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado? Voy a pasar conmigo un fin de semana y voy a apagar el móvil y voy a hacer, de los que nos estéis escuchando, ¿cuándo es la última vez que os fuisteis un día totalmente sin móvil, sin nada, con vuestra y dormís solos y os desconectáis un poco del mundo? Que un día entre 365, amiga, no es tanto, ¿cierto? Pues no creo que haya mucha gente que lo Sí. haya experimentado. Y es curioso porque en esa soledad empiezas a observar cómo va tu cabeza en muchas cosas que en el ritmo habitual es complicado. El tema de este que has sacado de la soledad es un tema bastante interesante también y que bueno que puede estar relacionado con estos temas también que estamos hablando. Eh, yo creo que es que el tema de la soledad, uno de los problemas es que se entiende mal, ¿no? Es un concepto malentendido, como tú dices, más bien, pues, que se generan como tristeza, etcétera, etcétera. Yo creo que esa parte de soledad es porque se relaciona desde el miedo, ¿no? Lo miras desde el miedo y hay diferentes miedos ahí que te llevan a eso, porque yo lo digo también desde la experiencia, porque cuando era más cría, pues la soledad yo la tenía muy relacionada también con diferentes miedos
y claro, era un sentimiento raro hasta que, pues eso, vas haciendo diferente crecimiento, estudios y tal, y experimentos y te das cuenta de pronto de que hay otro tipo de soledad de la que has visto hasta ahora o de la que te han explicado o la que has percibido socialmente y, y es un clic diferente y es lo que tú dices, es ya una soledad que cuando la entiendes la buscas y la necesitas en momentos de tu Es vida. que además es necesaria porque es el único estado donde podemos hacer este tipo de reflexiones de las que estamos hablando. En un momento de contexto donde todo el mundo de fuera te dice lo que tienes que hacer, ya sea por la familia, porque te quieren, si es que no es, no, tendrías que hacer algo, haces tal, pero al no observarte, tú no sabes muy bien. Entonces al final, pues tomas lo que te dicen las redes, lo que tienen los de alrededor y tal, y no tienes ese parón de mirar. Y sobre todo tenemos mucho miedo, esto nos daría para otra charla, de, de algo que no conocemos, porque no lo hemos experimentado. Entonces tenemos mucho miedo a meternos en ese mundo de la soledad, lo vamos a llamar solitud, porque la soledad, digo que ya el concepto en sí es un poco solitud o soledad buscada, y yo invito a la gente a que lo haga, ¿no? A que lo Yo llevo muchos, experimente. yo he Uh-huh. vivido mucho tiempo solo. Y al principio me daba un poco de... Los primeros momentos fueron duros. Y yo decía, joder. Y cuando empecé un poco a conquistarla, pasado ese tiempo, que no es fácil, me encantaba. Yo te voy a poner un ejemplo que igual te hace gracia, pero creo que lo define muy bien. Yo era incapaz de ir solo al cine. Me daba vergüenza, me van a ver ahí solo y no sé cuántos, que se apague ya la luz, van a pensar, mira, ese que no tiene amigos. Y el monólogo interno en mi mente era muy duro frente a esa soledad, porque es como que nadie te quiere, estás desconectado del mundo social. Cuando lo fui desarrollando, fíjate cómo el monólogo va cambiando y yo me ponía, y en el cine me pongo ahí, que me vean todos, que soy feliz, incluso digo, joder, no hay nadie que se atreva a venir solo, entonces que tal, y que es tu monólogo, lo que hagan los demás, da igual, es como tú te relacionas contigo Sí. y empiezas a disfrutarlo. Y yo ahora muchas veces que hago una charla me invito a cenar. La última que hice aquí por Soria salió bien, me quedé muy contento y me podía haber quedado allí con gente y tal, pero me fui solo a un sitio que me apetecía y me pedí ahí mi cenita y cené conmigo. Y seguro que hay gente que te ve ahí cenando solo y piensa, ay, pobre ese, o ¿qué hace ahí? Pues ese es un poco ese estado que yo animo, porque hoy estamos, para no irnos del tema, estamos hablando de los conflictos de la vida y de que cuando hay conflictos nos tienen que ayudar a crecer. Y ese crecimiento viene de una introspección, a ver qué ha pasado y la próxima vez si la vida me plantea algo similar, yo tengo que ser más eficiente, si no, qué narices. Y esa reflexión necesitamos estar un poquito solos. Y esa solitud está muy cara, porque tenemos que hacer tantas cosas entre agradar a los demás, sobrevivir, dormir, disfrutar, aprender y demostrar a los demás en las redes que nuestra vida es maravillosa, más no sé qué, más ayudar. O sea, al final, cuando bueno, ¿dónde estás tú? Pues nos quedamos un poquito de aquella manera. Y esto yo te lo digo con mis datos de la gente con la que trabajo, porque son cosas que yo solo, claro, yo hablo con la gente y le pongo la cabeza con un bidón para que piensen luego. O sea, esta es la idea. Y en general muchos me dicen, si es que no me ha dado tiempo a pensar lo que me has dicho. Pero, perdona, no te ha dado tiempo a pensar. O sea, fíjate, no es que Es tal, que porque sí. Hoy en día tenemos generada una sociedad de la inmediatez y de la rapidez y de tal que vivimos la mayor parte del tiempo en piloto automático y o te desconectas y te gestionas para hacer desconexiones en algunos momentos o si no, al final nos vamos a volver locos. vale. Voy a permitirme, es que estoy viendo aquí a Sí, Antonio Carneros, que nos dice que si la soledad eso te iba a es decir. adictiva, Ya. entonces pues aprovecho ya que, joder, que es un directo y este tipo Sí, de cosas, y como no tenemos tampoco ningún guión, pues si me permites, sí, 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 iba el, la ahora. soledad es adictiva cuando, o sea, sí es verdad que hay un momento que cuando tú aprendes a estar contigo es un tiempo que te gusta. Cuando se hace adictiva, se convierte en aislamiento Ujú. y no es nada interesante. Entonces, se hace, es adictivo algo que no es interesante, que es que tú dices, oye, mira, si no me relaciono con gente, pues no hay problemas, yo estoy más tranquilo, nadie toca las narices, pero tampoco hay crecimiento, tampoco hay emociones. Entonces, nosotros tenemos que retirarnos a la soledad para saber qué hacemos cuando nos lancemos a la vida. No nos vamos a la soledad para quedarnos enganchados en ese mundo
donde sí, hay veces que hay menos problemas. Entonces, lo que es adictiva no es la soledad, es el no tener problemas, o el tener menos problemas, o el sentir que nadie nos juzga. Yo estoy encerrado aquí en mi mundo y nadie toca las narices. Pero esa parte, Antonio, es muy poco eficiente Ujú. para el ser humano. Así que hay que retirarse para luego salir y con tus reflexiones, pues, oye, vivir una vida. Somos seres sociales, que nos quede claro, y me vas a permitir recordar un estudio maravilloso en zonas de paliativos. Hay varios libros que hablan de que la gente va a morir y la gente está, pues, les pregunta, ¿no? Oye, tal, ¿de qué te arrepientes? ¿De qué? ¿Y sabes cuál era el más importante? O sea, lo que al final ahí llegamos es que decían eso, que mucha gente más o menos, resumiéndote, haciéndote un spoiler, es que la gente, me he preocupado de muchas cosas que no me tenía que haber preocupado, he trabajado demasiado tiempo, he disfrutado poco de la vida y tal, pero sobre todo de lo que hablan es de la gente. Y me hubiera gustado pasar más tiempo con mis hijos, con mi pareja, con mis amigos, haber conocido a más personas. Somos seres sociales y lo que más nos llena es la gente. Y las alegrías con gente saben mejor y las penas compartidas pesan menos. Entonces, por favor, no convirtamos esa solitud buscada, maravillosa, para reflexionar en aislamiento, donde acabamos renegando del resto de seres humanos y esto nos convierte en unos amargados, en esos locos que salen en las revistas que ven solo con los gatos, locos y locas. Sí, eso podríamos eh, concluir este último comentario tuyo en lo que muchas veces comentamos de llevar siempre todo o intentar llevar siempre todo a un equilibrio, ¿no? Que los extremos nunca son buenos, que no Correcto. es blanco o negro, que nos tenemos que aprender a mover en los grises o en los colores, vamos, como se prefiera decir. Sí, es Entonces, un ahí lo que tú dices, ¿no? equilibrio. Buscar Si un tú equilibrio. tienes que estar todo el día por ahí de fiesta con gente porque no sabes estar solo y todo el día con gente, no es sano. Mal, Y si estás todo el día solo y reniegas de las personas y te conviertes en un ermitaño, no es sano. mal Y también. ahí, Sí, sí. gracias a ti, Antonio, lo bueno, yo observaría lo que me dice la gente también. De vez en cuando yo preguntaría, oye, ¿cómo me ves? Pues eres un ermitaño, tío, nunca sales. O sea, y se me lo dicen varias personas y por eso está bien. También pedir un feedback, una opinión de ciertas cosas, de cómo nos ven y que esto también nos ayude a crecer. Ujú. Totalmente. De hecho, hay estudios eh, científicos donde se han estudiado a personas que por ciertas circunstancias han tenido mucha soledad y que el sentimiento, la parte emocional que se iba gestionando de esa soledad les ha ido apagando por dentro y han llegado a una, pues eso, que la soledad te puede, o sea, la soledad mal entendida o el refugiarte en un exceso de soledad también te puede llevar a problemas o a irte consumiendo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque el ser humano necesita de ese contacto social en una parte de O su vida. sea, es algo básico, o sea, va en nuestra esencia. Voy a recordar una cosa rápida, porque sé por los algoritmos y estas cosas, que si lo que os estamos contando, que ya que Bea se ha puesto así de guapa hoy y ha montado todo esto y me ha liado para que utilicemos nuestro tiempo con vosotros y con vosotras y esperamos que alguna de las ideas que tenemos aquí pueden iros bien. Muchas podéis no estar de acuerdo, por supuesto, si buscar las que os busquen, así que si le dais algún corazoncito algún tal, pues eso suele ayudar a que el vídeo le llegue a más personas y, oye, si os gusta a vosotros, posiblemente le gustará a otras personas. Pues sí, y si os van surgiendo más dudas como las que han comentado ahora y tal, decirnos que os iremos contestando y lo meteremos dentro de los Mira, intereses del dice directo. Triletti, Leti, en las redes sociales, las redes bueno, sociales nos Triletti sí que envenenan. las Este redes sí que sociales nos quería hacer envenenan. un comentario respecto a lo que antes has hecho un comentario respecto a las redes y pues Venga, eso, ¿no? El representarnos en las redes y todo eso. El comentario de hay que saber filtrar un poco, es decir, no te creas todo lo que te dicen en las redes porque muchas veces la gente intenta mostrar solo su cara buena y ningún camino es 100% de rosas, de nadie. Y de hecho no sería bueno tampoco, ¿no? Tener un camino de rosas porque necesitamos una parte negra para valorar la blanca, por decirlo de alguna manera. Y como tú dices, momentos de tormenta, como se suele decir con el refrán, después de la tormenta siempre viene la calma,
pues para hacer esa reflexión y bueno, y luego otra tormenta pues para tener otro aprendizaje, ¿no? Yo creo que es un poco entender el concepto de la vida es ese, o sea, que cuando lo entiendes y lo integras, yo creo que vives como mucho más en calma y te empiezas a tener otra perspectiva y a tomarte las cosas de otra manera. Vale. Yo le diría a nuestra querida Leti que las redes sociales no envenenan a nadie, nos envenenamos nosotros. El Nosotros. problema nunca es la herramienta, por favor. El problema es el uso que damos de esa herramienta. La comida es mala, pues mira, la comida no es ni buena ni mala. Igual que el dinero, depende de cómo lo uses. Si yo como en mi justa medida es fabuloso. Si yo el dinero lo utilizo bien, fabuloso. Si esas herramientas las utilizo mal, igual que las redes, se convierte en un problema. Pero aquí vuelvo a una de las claves que tú has dicho antes, la responsabilidad. En el momento que decimos las redes sociales nos envenenan, el problema es de las redes sociales. Yo soy una pobre víctima. Me ponen redes, soy una pobre víctima que está aquí generando dopamina y enganchada. ¿Vale? Entonces, desde ese punto de vista, mal vamos. Lo bueno sería decir, ¿sabes qué? Hay una herramienta que si yo no aprendo a gestionar, me va a envenenar. Aplíquese al dinero, a las relaciones, a las redes, a la comida, a tantas y tantas cosas. Así que el llamamiento es a entender que hay herramientas que sí son peligrosas, yo que sé. Ahora viene la inteligencia artificial. Esto nos va a quitar tal. Pues mira, la inteligencia artificial tiene cosas maravillosas, se puede utilizar muy bien y cosas que pueden ser pues un desastre. Pero la herramienta en sí, ¿un hacha es buena o es mala? Pues hombre, si la utilizas para cortar leña, supongo que es buena. Si te dedicas a dar hachazos como el de Viernes 13, pues ya igual no es tan interesante, ¿no? Así que, por favor, tomar responsabilidad y educaros y formaros en el uso de esas herramientas. Y si lo conseguís, pues ayudar a gente cercana a que si en el caso de las redes que nos ocupa ahora mismo, no os enganchéis, que no tenga dopamina. Cuando yo entiendo eso ya, que esto me enganche, que me van poniendo y que me genera ansiedad, pues digo, venga, voy a hacer un poco de detox. Todos los días ya voy dejando el móvil 2 horitas en un cajón y no lo toco. Y yo puedo educar al cuerpo en esto. Y si voy a utilizar las redes, oye, digo, mira, quiero media horita de ocio, pues todos los días de 8 a 8 y media me pongo con la tal, miro gatos que saltan vallas y cosas que no tienen ningún sentido, pero oye, me apetece desconectar un poco del día y reírme, fenomenal. Ahora bien, estás ya con ese móvil que nos pasa a todos, que parece una prolongación de la mano, no sé, en el futuro igual ya los niños nacen con el móvil integrado, pues ahí tendremos un poquito que ir viendo. Totalmente. Conchi nos dice, totalmente de acuerdo, David, somos nosotros cómo gestionamos las cosas. Y aprovecho para saludarla, Conchi. Y Leti nos dice, siempre son buenas si las sabes utilizar. Eso es, sí, totalmente. O sea, es lo que tú dices. No hay ni bueno ni malo, sino el uso que le das a ello, ¿no? Sí. Vale, otra de las cosas que a veces cuesta cuando tienes dificultades, hay a gente que le cuesta pedir ayuda, ¿no? Y yo creo que hay en momentos que puede ser una buena herramienta. Primero, Es una... a veces por incluso, yo qué sé, hay a veces que está el sentimiento de la vergüenza de contar que me pasa esto, ¿no? Y es como, bueno, primero hay que aceptar, hay muchas veces nos tenemos que empezar trabajando la aceptación de me está pasando esto y una de las herramientas que puedo utilizar es contárselo a alguien, pedirle ayuda a una persona cercana de confianza o que sepas que te puede dar una solución adecuada, ¿no? Una respuesta. Uh-huh. Yo mira, voy a unirte esto con algunas más. Ahora que está aquí Leti, que es una gran deportista. Cuando tenemos el momento de conflicto, el problema, a mí ha habido una serie de cosas que me han ayudado infinitamente. Una, ya que tenemos ahí a Leti, ha sido el deporte. Otra es pedir ayuda. De verdad, o sea, pedir ayuda, quitaros esas vergüenzas. Sí es verdad que hay una cosa muy importante, hay que hacer un casting aquí, vea. No le puedes pedir ayuda a cualquier persona. No, Tienes por que supuesto. tener la inteligencia de saber a quién le pides ayuda. Porque aunque sea tu pareja, no, porque me pasó esto, dije, pues es que tu pareja no tiene gestión emocional o no sabe de esto nada. Tendrás que buscar en otro lado, ya, pero es mi pareja. Bueno, no sé, tu padre no habla alemán, si no te enseña alemán, te enfadarías con él, pues hombre, no, pues esto es lo mismo. Entonces, Sí, 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 pedir ayuda, desde luego, porque si eliges a la persona que te retroalimenta en lo negativo y no te saca de ahí, pues no hacemos nada.
Porque mira, como no sé si nos cortarán ya, no sé si esto sigue igual que antes, yo llevaba tanto tiempo, llevamos ya casi No, una no hora, corta, no porque corta. rajamos un montón. Entonces, fíjate, cuando viene una tormenta, nosotros lo primero que generamos es estrés para enfrentar eso. Si ese estrés no se gestiona bien, pues ya sabes, huyes, luchas o te bloqueas. Entonces, cuando viene esa tormenta, lo primero que tienes que entender es que lo que piensas genera emociones que influyen en tu cuerpo y que tu cuerpo reacciona a lo que piensas. Y da igual si lo que hay en tu cabeza es verdad o mentira. Tu cuerpo simplemente reacciona. Si yo Ujú. salgo ahora y pienso en atacar un zombie, porque me quedé viendo anoche la película de zombies, yo voy por la calle y mi cuerpo va intenso. Yo ya sé que no hay zombies, pero como lo voy pensando, mi cuerpo reacciona. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en función de lo que yo piense, voy a generar una bioquímica. Mi, Total. mi- mi química cambia totalmente, ¿no? Esto, los que tenéis hijos adolescentes, lo entendéis fenomenalmente. O cuando, yo qué sé, las mujeres lo lleváis, lo entendéis mejor que los hombres, porque como tenéis ciclos hormonales mucho más marcados, pues oye, me entenderán mejor las señoritas. Así que, bueno, hay un refrán que aquí me encanta, no sé si es un refrán o un dicho, que es, donde reina neurona, no manda la neurona, porque donde manda el corazón, no rige la razón. Entonces, cuando yo me meto en un conflicto, muchas veces mi forma de pensar genera una bioquímica muy tóxica. Y esa bioquímica hay que regularla, porque si no, mi enfrentamiento frente a esa situación va a ser patosa, como un elefante en una cacharrería. Y aquí vienen cómo regular esa bioquímica. Antonio también, que es un gran deportista, fíjate, hace pádel en silla de ruedas, o sea, y convengamos que la gente que tiene una limitación de movilidad, muchas veces, porque he tenido la suerte de hacer con ellos caminos de Santiago, he esquiado, submarino, veo a esta gente que tiene ciertas limitaciones, dificultades, que al final muchas veces tú ves tus dificultades y dices, me da esta vergüenza, o sea, me recuerda a una escena del diario de Bridget Jones, no sé si has visto esta película, que hay un Sí. momento que ella acaba en la cárcel porque le va a llevar el marido a una cena, llega el marido tarde y tal, y bueno, y acaba, se pelean y bueno, y acaba allí, ¿no? Y cuando está hablando allí con las chicas y está preguntando en las otras, bueno, ¿tú qué dificultades has tenido en la vida? Y pues a una la han violado, la han matado, ha perdido a los hijos, eran todo cosas muy potentes. Entonces, ya claro, cuando les va a decir que el vestido de cóctel no es el que le gustaba, pues miraba ahí y decía, sí, a mí también me han violado y me han pegado. Como diciendo, ni siquiera, o sea, me da vergüenza observar con esa perspectiva muchas cosas. Y por eso a la gente que tienen, invito, ¿no? En las charlas TED, en los libros, a que descubramos, por eso las biografías de las personas que han conseguido cosas interesantes son muy guays. Inspírate con gente que ha hecho cosas porque te pone en una perspectiva totalmente distinta. Y, Ujú. y retomo el tema, perdona, porque es que he visto ahí a Antonio, Sí, sí, no me ha parecido. está Irene y bueno, o sea, es gente que tienen tormentas que Mm, son potentes, vamos a ujú. llamarlo así. Y hay To- mucha gente que es muy resiliente y las respuestas a esas tormentas son muy inspiradoras para todos los que estamos mirando. Perdona, perdona. Totalmente. Aquí me viene mucho el ejemplo a la cabeza que, bueno, nosotros hemos tenido nuestros más y nuestros menos, pero es que incluso habiendo tenido problemas más gordos, luego en el día a día quejarte de tontadas, que el ejemplo de que cuando este fin de semana mismo o muchos días me surge con mi madre, la misma tontería de decir, pues es que no nos cabe, pues yo qué sé, tenés una comida o tal, no me caben más cosas en la nevera, no sé qué, y es como, ¿por qué no agradeces que tienes la nevera llena en vez de quejarte, vivir en la queja de, es que no me cabe nada más en la nevera, ¿no? Pues yo eso sí que lo veo a diario en la gente, que es, creo que puede ser otro recurso y herramienta súper importante para la gente, tanto para solucionar problemas como para llevarte a vivir una vida de otra perspectiva, que es el empieza a hacerte un listado y de agradecimientos de todo lo que tienes y empieza a disminuir las quejas diarias que tienes por tonterías realmente, que a lo mejor en un momento dado a ti te parece súper importante, pero estoy segura que si te pones a reflexionar de verdad, es como sobre esto que me estoy quejando, ¿qué es lo peor que me puede pasar de esta queja?
La mayoría de las veces es nada Sí, la respuesta. esa reflexión lo hacen mucho los estoicos, ¿no? Que es lo peor que puede pasar. Claro, Pero, pero bueno, hay una parte que quiero compartir, por si esto se corta o lo que sea, o que no se me olvide, porque a veces se nos va yendo un poco el hilo. Es cuando tenemos este cambio tenemos un conflicto, empiezas a pensar cosas de qué pasa, qué tal, qué no sé cuántos, nos empezamos aquí a envenenar y esto genera una bioquímica. Yo pienso algo que no me gusta, esto genera cortisol, adrenalina, epinefrina, me envenena la eso. sangre. De hecho, hay un refrán que dice que qué mala sangre tiene este cuando piensa. Pues realmente hay una sangre cargada de unos componentes y esto, yo lo que diría, en esos momentos se pueden hacer una serie de cosas en esos conflictos que nos van a ayudar a estabilizarnos. Una vez que estás estabilizado, vas a ser menos reactivo frente a la realidad. Esta es una de las grandes claves. Si tú eres acción-reacción, es como un animal, una piedra. Yo tiro una piedra, rebota y vuelve. Acción-reacción. El ser humano tiene que haber, me pasa algo, tiene que haber un momento de a ver qué hago y desde esa decisión actúo. ¿Vale? O sea, no nos podemos perder en esa reactividad. Para que no haya reactividad, aconsejo, funciona. Seguro, uno, el deporte. Hablamos de Antonio, de Leti, de Irene, de esta gente. Deporte. Yo porque también Totalmente. cuando estoy inaguantable, me voy, corro, tal, y el deporte hacer posible que haya un poquito de sudoración. O sea, que exija un poco al cuerpo que te saque de tu equilibrio. Además del deporte, el agua. De verdad, o sea, terapias de agua. ¿Qué es la terapia del agua? Date una ducha, que el mundo es de otro color. Date un baño en el mar. O sea, un spa. O sea, el agua, cuando entramos ahí, he leído varias posibles opciones de por qué pasa a nivel físico, tal, pero bueno, funciona. O sea, te vas al agua y las puedes unir. Te pegas una paliza, como hago yo. Me encanta el bádminton. Voy, me pego una sudada. Igual llego al bádminton y me pasa muchas veces, la gente que me conoce lo sabe, llevo un día un poco cargado, porque yo al bádminton voy al final del día, a las 8:30 de la tarde, y llego ya un poco cargado. Y hay veces que no me apetece, porque hay mis rollos, ¿no? Porque todos tenemos nuestros momentos. Me pego mi paliza, me ducho y de repente digo, hostia, el mundo tiene otro color. Y cuando el mundo tiene otro color, empiezas a ser más resiliente, menos reactivo, más proactivo y tu forma de funcionar frente a esa realidad es mucho más eficiente. Si además del deporte y del agua le metes un poquito de naturaleza, o sea, cuando estás en la naturaleza, la vibración que tenemos es otra, al aire libre, naturaleza, arbolitos, estas cosas, andar descalzos por la playa, te vas a ver una puesta de sol, lo que sea, fabuloso. Digo porque estas cosas que estoy mencionando son gratis y están al alcance de todos. Efectivamente. Sí, O sí. sea, no os estoy diciendo que hay que hacer un curso. No, no, todo esto es gratis. Todo esto es gratis. Entonces, si a eso le añades además el hablar con gente, y por eso es súper importante que no nos encerremos en nuestra soledad y aislamiento, pero cuando necesitamos gente que la puedas llamar. Y de la misma manera, cuando esa gente te solicita, pues tiene que haber un quid pro quo. Y hay gente que tú cuando le llamas con tus problemas, taladres en la cabeza, ¿qué tal? Entonces, claro, cuando esa persona que tú has sido no te taladres tiene un problema y te dice, pues se te hace un poco bola. Es decir, yo no te taladro, ahora vienes tú a... Entonces, tiene que haber un poquito de historia, ¿no? Pero el hablar, el deporte, el agua, por favor, crear una bioquímica diferente. Aquí podría hablar mucho, tú sabes mucho más que yo de alimentación. Veas una auténtica crack, he aprendido mucho de ella. O sea, cómo te alimentas también frente a una situación, fijaros, es muy, muy interesante. Si tú te intoxicas, estás en una situación chunga y encima te intoxicas, pues tu reacción frente a eso es que va a ser mucho menos eficiente. Hace falta tener vitalidad, ¿no? Para salir de ahí. Y luego hay gente, por ejemplo, que aconseja mucho la meditación. Yo es una práctica que llevo mucho tiempo con ella. Pero fíjate, si tú no dominas esta herramienta, ponerte a meditar cuando tienes un conflicto, mi experiencia me dice que la gente está sentada, respirando, se le conecta la cabeza y eso acaba de una manera poco agradable. Por eso, bueno, hay meditaciones dinámicas, hay muchas formas de meditar y lo que te decía antes, si quieres utilizar ciertas herramientas, igual en el momento del conflicto no es bueno, pero cuando acabe el conflicto digas, joder, se me va la pinza, estoy aquí, esto no hay manera de hacer, pues aprende meditación para que cuando venga eso, si te sientes y tu cabeza se calme y se centre, ¿no? Eso es, eso es.
Sí. A ver, voy leyendo un poco por aquí a la gente. Rotas que nos decía sobre el tema de las redes. Todos pasamos fases hasta domar las redes. Yo Totalmente. no las he domado todavía, ya nos contará todas las fases y que nos ayude, porque es Saludos de complicado. Leti. Eh, Ay, vale. Sí, mira, ahí, Poco. bueno, no sé por dónde Ahí. vas. Vale, Veo otra. Antonio que nos dice que a él el deporte y la ayuda le han devuelto a la vida, pero siempre a ayuda de profesionales. Totalmente de acuerdo. Bueno, hay a veces que no tiene por qué ser profesional una persona que nos pueda ayudar, ¿eh? Hay a veces que Totalmente. simplemente una escucha activa o un feedback positivo de una persona cercana también nos puede ayudar. Hay que, hay que diferenciar exactamente lo que buscas, porque a veces Claro. necesito compañía y un abrazo y te lo puede dar alguien que cercano es un profesional. Pero si dices, oye, Mm, voy a que me enseñen a meditar o yo qué sé, que me enseñen quiero ir al gimnasio, a mí me desestresa, quiero hacer pesas, pues búscate a alguien que sepa ese tema. O ujú. sea, Sí, entendamos, ¿no? Lo que, claro, sí, sí. Irene que nos dice saber que se puede. que es uno de eh, sus libros, ya, que es maravilloso, que si lees un poquito más abajo, Antonio, también dice que gracias a su problema, de su discapacidad, vive cosas que nunca se hubiese imaginado y claro, que para mí eso pues es un problema, ¿no? Y aquí viene otra cosa que quiero compartir con los que nos escuchan, que es muy importante para mí, y que es que muchas veces nos preocupamos y lloramos por cosas que van a ser después una auténtica bendición. totalmente. Uno de mis ejemplos es, yo pasé un tema de salud que tú conoces, más o Sí, menos bueno, importante, y eso cambió tanto mi vida. Y mira que ese tiempo pues, fue duro, porque hablar con tus padres, oye, mira, tengo esta enfermedad, bueno, lo que sea, es duro, pero lo que eso ha generado con el tiempo, no puedo estar más agradecido de haber pasado por esa penuria, calamidad. A veces ujú, que te deje la pareja, que te echen del trabajo, que perder cosas que amas, te ponen en una dimensión diferente de tu propia persona, como está diciendo aquí Antonio, y por eso os digo que no tenemos ni idea de si lo que nos plantea la vida realmente es un problema, una bendición, no sabemos qué hay. Hay una fábula zen, ¿no? ujú. Que viene a hablar de eso, que dice que llega al sabio del pueblo y dicen, qué pena que la vida te ha dejado pobre y solo tienes un caballo triste ahí. Y él dice, bueno, ya veremos. Y el caballo se escapa, y ahora ya se escapa el caballo, ahora sí vais a morir, bueno, ya veremos. El caballo vuelve a hacer como un grupo de amigos, una manada, y de repente todos, qué suerte, tu caballo ha venido, ahora eres un hombre rico, tienes muchos caballos, ya veremos. El niño se sube a un caballo para intentar domarlo, se cae y se rompe el espinazo. ¡Ay, malditos caballos! Este está siempre, ya veremos. Al final acabó abreviándolo, salta una guerra y todos los primogénitos del pueblo se van a la guerra y mueren, menos este no puede ir porque está con su lesión. Y me parece una buena simbología con la vida. Nos pasan un montón de cosas entiendo que hay muchas cosas que nos pasan que no son agradables, ahí no me meto, y hay que gestionarlo como estamos diciendo hoy. Pero muchas de esas cosas que son poco agradables son la semilla de una vida infinitamente mejor. Así que paciencia con nuestros problemas, a enfrentarlos, a aprender de ellos y a crecer, que al final la vida es un ejercicio de evolución y tenemos las narices de encarnarnos aquí en una vida donde nos ponen cosas difíciles para crecer, para tener cada vez más recursos gracias a esas caídas. Por favor, no huyamos de eso y esto es un proceso, y vuelvo a tu responsabilidad, totalmente personal. Si Bea tiene un problema, tiene hambre, por mucho que yo coma, no voy a nutrir a Bea. El único que puede nutrir a Bea es Bea. Tendrás que comer tú. Yo te podré decir que comer y tal, pero esto es un proceso totalmente personal. Y al igual que la alimentación depende de cada uno. Si no intentéis alimentar a otros, nutrir a otros, ni quitar a otros sus problemas, no me refiero a que no ayudéis, ¿entiendes? Pero cada uno tiene una experiencia muy personal. Permitir y mirar a ver cuándo os piden ayuda. Estábamos hablando antes de la ayuda. La ayuda yo creo que hay que darla cuando te la piden o cuando tú la das y el otro acepta. Fuera de eso, es un poco ególatra, ¿no? El llegar y decir al otro lo que tiene que hacer. Bueno, yo que estoy tan iluminado que no me aguanto y sé lo que es bueno para ti. Ojo, que llevo no sé cuántos años conmigo, no tengo ni idea de lo que yo quiero, pero lo que quieres tú sí, eso sí lo tengo claro. Entonces, ojo con estos temas también. Totalmente, totalmente.
Vale. Si te parece, voy a hacer como un pequeño resumen de los tips que hemos ido Por dando por si favor. les pueden servir y como hemos dicho al principio, que nada es una varita mágica, como tú has dicho, sino que son recursos o herramientas que se pueden probar para ver si para ti funciona. Para unos nos funcionan unas cosas y para otros otras. Entonces es prueba, si te funciona te lo quedas, si no te funciona, pues no lo metas en tu caja de herramientas, ¿no? Pasa a lo siguiente. Y también comentar antes de esto sobre el tema de la bioquímica que has nombrado antes, que es totalmente, o sea, nosotros somos bioquímica pura y yo siempre digo, tanto lo que ves como lo que hueles, lo que comes, lo que piensas y lo que sientes, todo produce bioquímica en nuestro organismo. Entonces, según lo que ves, comes, piensas y sientes, eh, si es en una dinámica más bien positiva, los resultados serán positivos. Si es una dinámica más bien negativa, los resultados serán más bien negativos, ¿no? Entonces, importante cómo reaccionamos porque todo nos produce una reacción bioquímica en nuestro interior. Correcto. Y luego, en base a lo que hemos ido diciendo, pues cuando se nos presenta el problema, empezar un poco por el visualizar bien ese problema, de decir cuál es el problema en sí, qué aspectos tengo que afrontar, el problema, la solución de este problema está en mi mano o no está en mi mano, porque si no, a lo mejor la solución es la aceptación de ese problema, ¿no? En la mano de quien esté. Y si no, pues empezar a accionar, como tú has dicho antes, desde el pensamiento, ¿vale? El pensamiento te lleva a una emoción, esa emoción a una acción, pues Ujú. accionar, no quedarnos en la parálisis por análisis que nos quedamos muchas veces, ¿no? Eh, a esto vendría también un poco, como has nombrado tú también antes, trabajar un poco más la autoobservación, desde la autoobservación y el autoconocimiento y conociéndonos empezar a dirigirnos hacia un lado o hacia otro. El entender el significado del dolor, como has comentado tú al principio, el presentarnos o hacernos diferentes preguntas para llegar a una reflexión y a una conclusión o a diferentes soluciones, el ir siempre hacia el equilibrio y no irnos hacia ninguno de los extremos en cualquiera de las áreas que se nos pueda presentar. Poder pedir ayuda y que no nos dé vergüenza ni que nos dé apuro el pedir ayuda. Si se necesita, pues se necesita, ya sea a un profesional, a un amigo, a un familiar, pues en cada caso, como tú has dicho, ¿no? Según la necesidad, pues será una persona u otra. El deporte o el ejercicio físico, una gran herramienta para liberar cortisol y adrenalina y generar muchas sustancias bioquímicas que en el momento en el que estamos realizando ese ejercicio físico, sobre todo ejercicio físico en general, pero especificando también los ejercicios de fuerza que son importantes y que se practican poco, la cantidad de sustancias bioquímicas que generan que son beneficiosas para un montón de sistemas de nuestro cuerpo, la microbiota, el sistema inmune, el sistema cerebral, el sistema nervioso, etcétera. Eh, el practicar los agradecimientos, que también lo hemos nombrado antes y lo han nombrado varias personas, Conchi, Irene, han nombrado también los agradecimientos, ¿no? Agradecimiento de lo que tienes y disminuir las protestas o las quejas de lo que no se tiene. Me parece interesante también practicar a lo mejor los abrazos, ¿no? Una forma saludable de generar dopamina, bastante más saludable que el tener cosas al instante como pueden ser las redes sociales, como tú nombrabas antes, ¿no? Hacer un poco de, de Pero dieta es de lo redes que tendría, sociales y practicar más los lo abrazos. ¿Cómo, que David? tendrías que buscar más ahí, en esa química, es la serotonina, no tanto la dopamina. La dopamina requiere de una Bueno, recompensa rápida. La serotonina tiene que ver más con la felicidad, la sí, dopamina con el bienestar o el bien tener. el Y es bienestar. curioso porque la dopamina inhibe la serotonina. Entonces, lo Sí, interesante es que seamos felices con lo que somos, siendo. Eso genera serotonina. Mi conexión conmigo mismo y que lo que yo soy es coherente genera serotonina y es fenomenal. Para la dopamina suelo necesitar algo externo. Necesito algo que me dé un premio, tiene que venir algo de fuera. Ya la dopamina nos lleva a poner la visión fuera. Por eso digo que los abrazos están muy bien, pero que lo que tenemos
que ir buscando sobre todo es generar esos estados de serotonina que nos lleven hacia adentro, ¿vale? hacia el Era interior, un sí, poco, totalmente. los abrazos maravillosos, era un Sí, poco sí, más el sí. concepto de La matriz. serotonina y dopamina. Vale, luego el término de la meditación, que como tú decías antes, la gente que se sienta bien con la meditación y le beneficie y le sea fácil hacerla o ya tenga cierta práctica, pues también hay muchos estudios científicos que corroboran los beneficios que tiene, ¿no? Y a la gente que le cueste, quizá practicar un poco más atención plena en cosas en las que se encuentren cómodos, en cosas de ocio o cosas que se encuentren cómodos que les lleven a esa atención plena y les lleven a, Aquí, a- si me lo permites, voy a decir para sí. la gente que nos está escuchando, en davidserratu.com hay una escuela online. Ahí se Ujú. escriben y entran un montón de contenidos gratuitos que hablan de todo este tema de la mente, gestionar la mente, controlar la mente y demás. Luego, si a alguien le interesa, hay algunos contenidos premium para hacer formaciones, pero sí les aconsejo que escuchen un poco. Yo no invento nada, muchas veces lo que hago es, desde mi observación, coger lo que veo que me sirve y tal, lo resumo e intento ahorrar tiempo a la gente, pero que inviertan parte de su tiempo en entender cómo trabajar aquí, o sea, es de las mejores inversiones que podemos hacer, sin duda. Totalmente. Luego, alguna otra cosa que hemos nombrado de los baños, yo recomendaría El agua. en según qué momentos baños de agua caliente con sal y terminar con una ducha de agua fría, eh, pues está bien. Incluso los baños de agua fría directamente, ¿no? Que tienen también muchas propiedades y te sacan ahí de tu zona de confort y te generan más flexibilidad metabólica. El contacto con la naturaleza y el andar descalzo para esa conexión con la tierra, el exponerse al sol también, que no lo hemos nombrado antes, pero es súper importante, sobre todo las primeras horas del día, esa exposición al sol para esa vitamina D, para activar Horas, el cortisol a la primera sí, hora del día. horas de sol, porque además la melatonina que generamos por la noche nos ayuda a dormir. Es Uh-huh. directamente proporcional su generación a la cantidad de horas de luz solar natural que nosotros tenemos. Es decir, si yo tengo una cantidad de luz natural equilibrada y abundante, voy a generar bastante melatonina por la noche y esto va a hacer que descanse. Y ojo, que esto sí que es impepinable. Yo si duermo y descanso, enfrento el día bien. Si yo no descanso, no duermo tal, enfrentar el día se convierte en algo totalmente estoico y una auténtica aventura. Así que todas las cosas que os ayuden a dormir van a ser un gran aliciente para enfrentar todos esos conflictos con mucha vitalidad. Y dormir es la clave. Totalmente, totalmente. Y luego, como has nombrado tú, pues una buena alimentación y nutrición adecuada, pues también ayuda mucho a gestionar las cosas de otra manera, ¿no? Aunque no lo parezca. Ahí Y luego, cuenta un pues, poco tú en tu página web que conecten contigo, que eres una crack de la nutrición y de la alimentación, por favor, hablar con Bea, porque vamos un poco envenenados a veces por la vida, por lo que comemos y cómo lo comemos. Y bueno, y yo vamos, admiro mucho a Bea porque ese trabajo con la nutrición, hacen falta gente como ella que nos ayude. Así que pensar además que en el sistema formativo español, estaban antes ahí por ahí hablando, que si los profesionales, que hay que ir y bueno, yo no voy a generar aquí un incendio, pero muchas veces, yo qué sé, en los médicos tradicionales de nutrición, tú ves el sistema en su, ¿cómo se llama? En su programa educativo, no tratan la nutrición. Pueden tratar alguna cosa tal, pero tienen un montón de habilidades, pero eso no. Entonces, hay mucha gente que luego estudia y se dedica a temas concretos. Y de hecho, la gente que suelo buscar, no lo baso, bueno, que tengan títulos o no, en mi forma de ver la vida, y ojo que respeto todas las opciones, no siempre es lo que más me llama. Suelo buscar gente que viene recomendada de otros, donde dicen, yo he estado con X personas, me he ido bien, entonces buscar también un poquito ¿no? la recomendación de los testimonios de otras personas y bueno, y vean el tema de nutrición, yo os la recomiendo, sabe muchísimo y os va a ayudar sin duda si alguien necesita formarse o entender de este tema. Así que, ¿cómo era tu página? Mi página es beabellosillo.com, sencilla, Pues www.beabellosillo.com. yo invito a la Si gente a es, que entre ahí. gracias.
David, igualmente. Ahora exponemos un poco las páginas. Es un poco el tener una visión integrativa de la vida, ¿no? Y luego lo que tú decidas, eh, el cómo tú decidas formarte. Yo, lo que tú dices, yo estudié la carrera de nutrición y bueno, me sirvió para tener unas bases de conocimiento a nivel del cuerpo humano, etcétera, etcétera. Pero no tiene nada que ver lo que estudié en la carrera con la forma de trabajar que tengo hoy en día. Pues me he ido formando en otras muchas más cosas. He visto la importancia que tiene la parte mental emocional en el cuerpo, o sea, en la forma de hacer los cambios de la persona y tal. Y si no, los resultados no son los mismos. Y bueno, creo que hay que tener una visión un poco más global. Entonces, pues lo que tú decías, pues sí, a veces puedes ir a un profesional, pero según la visión de vida y los conocimientos y la forma de trabajar que tiene, pues a lo mejor para ti no es suficientemente efectivo, ¿no? Y por ver un poco la perspectiva, te voy a contar un caso aquí con un chico que se dedicaba al masaje y todo esto, que incluso daba clase de la universidad y llegó un momento pues que le denuncian por intrusismo. Un chico con un talento con las manos y habiendo tratado mucho, absolutamente maravilloso, igual tiene una formación que no es tan reglada. Y me resultó muy curiosa la sentencia judicial. La sentencia judicial, él salió un poco airoso porque le dicen que el cuidado de la gente a través de las manos no es exclusivo de los fisioterapeutas. Y ojo, yo no puedo decir, tengo un estudio de fisio y no tener ese título, estoy mintiendo. Pero sí puedo decir, oye, tengo unas manos, utilizo estas técnicas y ayudo hacia la gente y yo he visto que ayudo. Entonces, desde esa óptica, no lo sé, yo creo que hay mucha gente que ayuda siempre que no mientas. Si yo digo que soy médico y no lo soy, pues chico, tienes un problema, estás engañando a la gente. Pero hay mucha gente Sí. muy talentosa, sobre todo por la experiencia en el mundo este de las manos. Y aquí en Soria muchos curanderos y me han servido mogollón. Curanderos estos que pues te dan su masaje y tal. Y chica, yo no sé muy bien el fundamento, sales bien y vas ahí porque te ha dicho gente, y yo he ido. Y entonces yo no creo que sea interesante a veces defenestrar a ciertos sectores o personas simplemente porque no tienen una X titulación, siempre que sean honestos en lo que ellos exponen. Yo hago estas cosas con... Estos son mis estudios y el que quiera, pues bueno, ya sabe lo que hay. Uh -huh. Pues sí, totalmente. Y acabar un poco nombrando tres libros que he visto que han nombrado. Yo, la verdad es que no conozco ninguno de los tres, pero como tú has dicho, leer es un buen recurso, una buena herramienta y te puede aportar mucho conocimiento y mucho crecimiento personal. A mí me encanta leer, tengo 50.000 libros. Eh, y tres de los que han nombrado ha sido El pequeño libro de la felicidad, Los 8.000 de la vida y de Irene Villa. Bueno, Da- saber que ¿Cómo se era? puede. Los 8.000 de Saber la que se vida puede. y saber que los 8.000 de la vida y saber que se puede son de Irene. Y el libro de la Uh -huh, felicidad es de Ángel Rielo. uh -huh. Vale, Y pues ahí bueno, cada uno que para busque un las poco en personas que función se interesen. de la ética. Uh -huh, Así totalmente. que Pueden yo ser un poco para interesantes. hacer Bueno, perdona que te pierdo, para hacer un poquito mi alegato final, es esto de que todos sí, tenemos dificultades que muchas no dependen de nosotros, la vida nos las pone, que las intentes afrontar de la manera más consciente posible, con la mejor bioquímica posible para salir hoy de camino al andar y luego a veces cuando miras atrás miras lo que has andado y ahí aprendes. Entonces, en esos conflictos, por favor, cuando acaban, analiza, investiga, aprende un poco de todo eso, date un poquito de soledad para meterte y conócete y hazte más eficiente de esta manera frente a próximos eventos de la vida. Y pues vas un poquito creciendo. Y para esto, muchas veces al acabar un conflicto, te das cuenta de que te faltan herramientas. Y ahí es donde el ser humano tiene que ir entendiendo, oye, mira, me ha pasado esto, pues yo tengo que aprender ciertas habilidades para si vuelve a pasar esto, yo estar preparado. Y ese es un uh poco -huh. el mensaje con el que me gustaría acabar la charla de hoy. Fíjate, son las 10. Cómo me gusta hablar, ¿no? No me he dado ni cuenta, llevamos casi una hora y media, ¿no? Sí, Felicidades a todo el que ha totalmente. aguantado estoicamente aquí a nuestro lado, pero espero que se llevarán, Yo creo hemos dado algunas que ideas útiles. hemos dado mucha información y muchos tips. Espero que les haya ayudado a la gente que nos ha seguido y un poco, pues eso, ¿no? En el término tuyo de
intenta afrontar un problema desde la visión de soluciones y no desde la retroalimentación de buscar más problemas al problema, ¿no? Para poder salir de ahí. Y bueno, que gracias a todos por haber estado aquí acompañándonos esta tarde. Gracias a ti, David, sobre todo, por A ti darnos tus por haberme claves. guiado. ¿Lo vas a dejar? ¿Esto luego lo dejarás colgado en Sí, esto tu se cuenta queda de Instagram? grabado en Instagram. Vale. Y luego, pues bueno, decir que David, además de las sesiones particulares o grupales, él se dedica también a hacer retiros, que creo que tienes pronto alguno, que si os interesa, yo intentaré liarle no solo en otro directo, sino para que venga un día a Zaragoza y hagamos un retiro o un día de Ah, taller con él. hay que hacer alguna Está cosa. pendiente. Este retiro, además, que viene ahora ya está completo. Uh-huh. Le gusta a la gente la propuesta. Seguiremos trabajando en eso, a ver si contigo hacemos alguna cosita ahí por Zaragoza con los mañicos. Bueno, yo todo lo que hago lo pongo en davidserrato.com, igual que beavelosillo.com pones ahí en lo tuyo Esto y es. igual les amanecemos con volver algún día para hablar con la gente, que yo creo que tenemos los dos mucho carrete, un montón de cosas interesantes que contar por todo lo que leemos, por todo lo que nos pasa y bueno, y además muchas cosas como las intercambiamos con la gente y vemos qué les sirve y qué no, pues hombre, ya vamos a ver un poco filtrando qué podemos ofrecer, ¿no? Que sea Uh-huh. más o menos útil. Totalmente. Uh-huh. Bueno, pues eso, ya has dicho, para contactar con David, pues a través de nuestro Instagram. Su Instagram es @davidcerrato_com. ¿Sí? Y la página, como él ha dicho, www.davidcerrato.com, que podéis encontrar un montón de recursos también en su página. Y la mía beabellosillo.com. Lo mismo para lo que nos necesitéis, si nos queréis solicitar o dar ideas para otro directo, para hacer un taller concreto, presencial, o para contactar con nosotros y os podemos ayudar en cualquier cosa. Pues Con que, estaremos encantados. Así que muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo y atención. A ti, por supuesto, Bea, por tener la paciencia y regalar tu tiempo de esta forma tan chula a la gente a ti y ya nos veremos de nuevo. también. Volveremos, amenazamos. Muy bien, eso es. Pues nada, chicos, que descanséis y que tengáis buena semana. Hasta luego.